Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se hacen algunos de los cálculos más habituales de la estadística descriptiva. En concreto veremos cómo se calculan en RStudio la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Tal y como se explica en otro vídeo, yo habré subido previamente aquí a los archivos del proyecto la tabla con los datos que voy a usar. Esto es como si fuera una tabla Excel, pero en realidad la he guardado con formato CSV, que quiere decir valores separados por comas. En realidad en España el separador más habitual no es la coma, sino el punto y coma. Por otro lado, aquí he abierto un script donde voy a ir escribiendo los distintos códigos, que son las instrucciones de los cálculos y las operaciones que quiero realizar. Lo primero que tengo que hacer es cargar esa tabla en el espacio de trabajo. Veis que ahora mismo el espacio de trabajo está vacío. Entonces, para eso tengo mi primera línea de código. Voy a usar la función read.table y dentro de los paréntesis correspondientes a esa función le voy a ir indicando una serie de opciones. En primer lugar, a su vez, introduzco la función file.choose con paréntesis vacíos, que lo que va a hacer es abrir una ventana del navegador para que yo pueda elegir cuál es la tabla exactamente que quiero abrir. Después, separado con una coma, indico que header igual a true, ¿vale? Puedo usar simplemente una T mayúscula o escribir entero con mayúsculas true, que quiere decir que sí que hay headers, o sea, encabezamientos. Es decir, que la primera línea de datos de esa tabla en realidad son los nombres de las columnas, no son datos en sí mismos. Y por último le voy a decir que el separador que se ha usado en esa tabla es el punto y coma. El resultado de leer esa tabla pues lo voy a guardar con un nombre P05, porque esta es la práctica 5, para poder referirme a la tabla después en las siguientes instrucciones que vaya escribiendo. En torno a los operadores, por ejemplo, este signo igual, se pueden poner espacios, si eso os ayuda a que resulte más claro el código, ¿vale? Es indistinto, ¿vale? Ponerlo o no ponerlo es opcional, lo digo porque a veces me lo preguntáis. Igual, por ejemplo, después de las comas que separan cada uno de los argumentos de la función, ¿vale? O aquí de nuevo este signo igual, pues le puedo poner espacios alrededor, ¿vale? Como digo, esto sería opcional. Por otro lado, también es absolutamente opcional el nombre que le pongamos a este resultado de leer la tabla. Simplemente algo que nos resulte fácil de recordar, que sea lo suficientemente significativo como para saber a qué tabla nos estamos refiriendo, y al mismo tiempo pues conviene que sea un nombre breve, porque seguramente lo vamos a tener que escribir luego muchas veces en el resto del código. Por lo demás, pues podemos elegir el nombre que queramos, aunque sí que normalmente se recomienda que empiece por minúsculas. En cambio, el resto de la estructura de la función es bastante inamovible, ¿no? Por ejemplo, este es el nombre de esta función, lo tengo que escribir tal cual. Si es con minúscula, si es con mayúscula, el punto, en fin, este tipo de cosas no las puedo modificar, igual que esta otra, ¿vale? O el header o el sep, todo eso forma parte de la estructura preestablecida de esa función y lo tengo que respetar. Bueno, pues entonces ha llegado el momento de ejecutar esta línea de código y para eso lo que hago es pulsar Control Enter. Y entonces efectivamente, como decíamos, me abre esta ventana que es lo que hace FileChoose,
para que yo pueda elegir que esta es la tabla que quiero leer. Le doy a abrir. Y veis que inmediatamente se ha cargado ya en el espacio de trabajo. Si yo pincho aquí, se va a abrir la tabla en una pestaña nueva y de esa manera yo puedo explorar los datos, ¿no? Veo pues que tengo una columna correspondiente a la variable sujeto, pues con las iniciales de los distintos sujetos a los que yo he grabado pronunciando las vocales. Luego se indica el sexo, ¿vale? Su L1, su lengua materna, pues si es español o la que corresponda. Vais viendo, ¿no?, las distintas columnas. Por ejemplo, vocal, pues si es la I, la E, la A, la O, la U. Y luego los distintos parámetros fonéticos que hemos calculado, ¿no? Pues F0, por ejemplo, que pues, correspondería al tono de voz, un tono más bajo para los hombres y un tono más alto para las mujeres. Y luego F1, F2, F3, F4, ¿no?, que corresponden pues a los formantes, que son esas características acústicas que diferencian una vocal de otra. Entonces vuelvo a la ventana del script y lo que vamos a hacer en este vídeo a modo de ejemplo es calcular la estadística descriptiva de la F0, de la frecuencia fundamental, ¿no?, del tono de voz, diferenciando entre hombre y mujer. Entonces yo puedo establecer dos tablas separadas que van a ser subconjuntos de esa tabla inicial. Para crear subconjuntos usamos la función subset. Entonces le digo cuál es la tabla de partida a partir de la cual yo voy a extraer ese subconjunto, pues es mi tabla P05, la que he definido previamente, y a continuación, después de la coma, voy a poner cuál es la condición que se debe cumplir para incluir esos subcasos en esta nueva tabla que yo estoy llamando hombre. Pues las condiciones, o la condición en este caso, es que sexo, o sea, la variable que hemos llamado sexo, ¿no?, tendría ese letrero sexo en lo alto de la columna, sea igual a este valor, ¿vale? Lo pongo entre comillas, hombre. Aquí usamos un doble igual porque yo estoy comprobando si sexo es igual a hombre. No estoy asignando el valor hombre por primera vez a esta variable sexo, sino que los valores ya están asignados y simplemente compruebo en cuáles casos sexo es igual a hombre, ¿vale? Por eso usamos un doble igual en lugar de un igual simple. El igual simple es para asignar valores y el igual doble es para comprobar si efectivamente esos valores son iguales. Y lo mismo para hacer la otra tabla, que sería un subconjunto de la tabla que hemos llamado P05, pero en este caso con la condición de que sexo sea igual a mujer. Y al resultado de la tabla lo llamamos mujer. Entonces tengo que ejecutar estas líneas de código. De nuevo le voy a dar a Control Enter y a Control Enter. Y veis que aquí en el espacio de trabajo efectivamente se me han creado esas nuevas tablas, ¿no? En el caso de la P05 había pues 10 variables, que son las 10 columnas que había en la tabla, y había un total de 145 observaciones, o sea, 145 líneas de datos. Al yo separarlas en hombre y mujer, pues en este caso puedo ver que tengo que 30 eran de hombre y 115 eran de mujer. De manera que ahora esta tabla mujer, por ejemplo, solamente tiene 115 líneas. Bueno, pues ya está, ya tengo las tablas que necesito y entonces vamos a empezar a calcular. Entonces, yo siempre le tengo que decir
con qué tabla voy a hacer los cálculos, ¿no? Entonces digo with hombre, en este caso, ¿vale? Voy a empezar con la tabla de los hombres. Y para calcular la media, la función es min. Entonces, dentro de min le voy a decir entre paréntesis cuál es la variable de la que quiero calcular la media, en este caso f0, ¿vale? Y prestando atención a los paréntesis, ¿vale? Porque siempre va a haber paréntesis incrustados dentro de paréntesis y entonces tengo que asegurarme de que cierre tantos paréntesis como había abierto. Si me faltara un paréntesis, de todas maneras, lo va a detectar. Veis que me sale aquí esta marquita de error. Eso ya me está diciendo que aquí falla algo en el código. Entonces cierro el paréntesis y con eso se arregla. Y de todas maneras, cuando yo estoy escribiendo el código, según yo abro un paréntesis, RStudio ya me lo cierra, ¿vale? Para que precisamente me sea más fácil llevar la cuenta. Vale, entonces con esta función yo estaría calculando la media de F0 en la tabla hombre. La desviación estándar, ¿vale? SD, Standard Deviation, de F0 con la tabla hombre. Y length, lo que me va a dar es el tamaño de la muestra, es como de largo es esta ristra de datos de F0. Y lo mismo luego con mujer, la media de F0, con mujer, la desviación estándar de F0, con mujer, el tamaño de la muestra de F0. De manera que voy a ir ejecutando todas estas líneas de código, control enter, y en este caso veis que aquí abajo, en la consola, me aparece ya el resultado. ¿Vale? Es decir, la media de F0 de los hombres que yo he grabado en esta muestra de habla es de 128 hercios. La desviación estándar, voy a ejecutar la siguiente línea, ¿vale? Control Enter, es 33 hercios. Y el tamaño de la muestra es 30. En este caso ya sabíamos que era 30, ¿no? Porque aquí sabíamos que teníamos 30 observaciones en el caso de los hombres. Vale, y ahora voy a hacer lo mismo para la mujer. La media de F0 es 218, casi 219. La desviación estándar 23. Y el tamaño de la muestra es 115. Vale, no prestéis atención a este 1 que aparece aquí en medio, al principio que diga entre corchetes. Vale, esto, si hubiera muchos datos, lo que dice es cuál es la posición del dato que aparece en primera posición de cada línea, ¿vale? Imaginar que salen varias líneas de datos. Entonces, para poder llevar mejor la cuenta, si por ejemplo salieran 5 datos en cada línea, pues la siguiente línea empezaría por un corchete 6, porque el primer dato de esa segunda línea sería el sexto dato del total, ¿vale? Entonces eso lo que nos ayuda es a llevar un poco la cuenta de la posición por la que vamos, simplemente. Pero bueno, podríamos pensar que es un poco largo, ¿no? Esto de pues tener que hacer las subtablas y luego ir calculando primero para hombre la media, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, luego lo mismo para la mujer, cuando en realidad seguramente lo que nos interesa es poder comparar en una misma tabla los valores de hombre con los valores de mujer. Bueno, pues para eso está la siguiente función. En este caso voy a hacer el cálculo con la tabla original, la P05, porque ahí es donde están a la vez los valores de hombre y de mujer. Y la función que me va a ayudar es tapply. Dentro de tapply tengo que indicar 3 datos. En primer lugar, cuál es la variable sobre la que quiero hacer los cálculos. En mi caso sería la F0. En segundo lugar, cuál es la variable
que va a determinar los distintos grupos que yo voy a comparar en la tabla. Pues en este caso sería sexo, de manera que voy a comparar entre los grupos hombre y mujer. Y por último le digo cuál es el cálculo estadístico que quiero realizar, en este caso la media, por ejemplo. Entonces si yo ejecuto esta línea de código, directamente me va a salir que la media de F0 de hombre es 128 y la media de mujer es 218, 219 con el redondeo. Si ejecuto la siguiente línea, pues igual me sale en una tabla cuál es la desviación estándar de la F0 de hombre y la desviación estándar de la F0 de mujer. Y si ejecuto la siguiente, me dice cuál es el tamaño de la muestra de los hombres y el tamaño de la muestra de las mujeres en este caso. ¿Vale? O sea que normalmente la función tapply es muy útil para este tipo de comparaciones descriptivas entre grupos.